Hola, bienvenidos a este podcast. Esta es la materia de Sociedad, Cultura y Territorio. Mi nombre es Lorena Duque, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de octavo semestre de la Universidad Central. Y mi compañero y yo hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Acompáñennos. Claro que sí, Lorena. Antes que nada quiero enviarte un saludo para ti y para las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Nicolás y hoy venimos a hablarles sobre cómo ha sido el tratamiento por parte del gobierno y de la política en el país sobre la medicina. Queremos hacer una precisión en las primeras décadas del siglo XX y adicional aprovechar el contexto actual que está viviendo el país por culpa de la pandemia. Culpa de la pandemia. El manejo político a la salud en el país ha sido históricamente un asunto tratado con desidia de parte de los gobernantes. Si bien en algunas décadas del siglo anterior se promovían leyes para darle una estructura más profunda a la medicina en el país, el apoyo económico era poco o en algunos momentos nulos. Recordemos que en las primeras décadas del siglo anterior, Colombia fue uno de los países más demorados en construir una base en la cual se pudiera desarrollar la medicina como ciencia de estudio a favor de la sociedad. Sin embargo, algunos doctores que tuvieron el privilegio de estudiar en academias europeas llegaron a aportar su conocimiento y a crear laboratorios médicos improvisados, pero con el objetivo de desarrollar esta ciencia para beneficio del país. Bueno, para iniciar contextualizando un poco el sistema de salud colombiano, está compuesto por un amplio sector de seguridad social financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado. Hay dos regímenes de aseguramiento que pretenden dar cobertura a toda la población, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que en este caso son contribuciones obligatorias establecidas según ingresos. Recordemos algunos datos o algunas fechas importantes de la creación de este sistema de salud colombiano actual. En 1975 efectivamente se creó el Sistema Nacional de Salud. En 1991 se incorpora la salud a la Constitución como un derecho y en 1993 pues ya da inicio la Ley 100, que conocemos como la ley que de alguna forma transformó la salud en mercancía y la instauró puntualmente en lo privado. Nuestro primer invitado nos va a contextualizar un poco precisamente sobre esas épocas en términos de la salud. Él es Guillermo Antonio Camelo, visitador social en juzgados penales de menores en rama jurisdiccional, dirigente sindical cercano al ex candidato presidencial de 1986 Jaime Pardo Leal y participante del ministro de Justicia a nivel de despacho. Según su conocimiento de la instauración del sistema de salud en Colombia y el manejo de las enfermedades en la antigüedad, ¿cómo afectó en la concepción social el manejo de las enfermedades desde el punto de vista religioso o de la moral? En realidad que hace 50 años atrás era muy poco lo que había de salud realmente. Había muy pocos hospitales y los pocos hospitales que habían por allá en los pueblitos más lejanos o en la misma ciudad de Bogotá eran muy mediocremente dotados, no tenían realmente lo necesario para atender casos verdaderamente urgentes. ¿Qué interés evidenció por parte del gobierno en esa época en cuanto al manejo de las enfermedades? En cuanto al manejo o el interés que el gobierno le pusiera a cada uno de estas situaciones, de estas de pronto problemáticas de salud a nivel nacional, era muy poco. Era muy poco porque el gobierno en realidad, vuelvo y digo, más que todo le importaba en ese entonces era cómo fortalecer su capital, cómo tratar de buscar el poder independientemente de lo que le tocara. El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Colombia dejó entrever diferentes huecos en su gestión. ¿De qué me hablas, Diego? Que desencadenaron en conclusiones muy fuertes respecto a la inminente corrupción del país. Un sistema de salud en decadencia, pagos inexactos e injustos para miembros de la salud, un sistema de vacunación mal formulado e insuficiente, un programa televisivo que llamó la atención a nivel mundial en donde era impertinente y equivocado. Esto nos lleva a analizar cómo sus intereses propasaron los del pueblo, en una situación tan complicada y cómo pretende siempre quedar bien y a la merced de potencias mundiales, es decir que aún se mantiene dicha forma de gobierno y ha traspasado durante épocas. Y para hablar un poco más del tema tenemos un invitado muy especial
el señor Miguel Cerón. Él es tecnólogo en regencia de farmacia y cuenta con una experiencia de 12 años en servicios farmacéuticos, ambulatorios y hospitalarios de baja, mediana y alta complejidad. Bueno, Miguel, para empezar, ¿qué cambios relevantes identifica usted en el comportamiento social después de la pandemia en el ámbito de la salud, teniendo en cuenta su rol? La mayoría de la población ha tomado conciencia y se ha informado sobre esta pandemia. Uno de los puntos más relevantes a recalcar es el autocuidado y también así mismo como los estilos de vida saludable. Estos estilos de vida saludable consiste en estar más informados sobre sus enfermedades, en las buenas prácticas como hacer el ejercicio, alimentarse correctamente. También ellos han estado en constante información sobre todos estos casos. Esos son los puntos más relevantes que nos ha dejado esta pandemia en la población y los más importantes para recalcar. Ahora, Miguel, más desde su punto de vista, ¿el manejo a la pandemia por parte del gobierno ha sido adecuado y por qué? Creo que no ha sido el mejor manejo. Creo que aún no estamos preparados, tanto el sistema de salud del país como las personas que lo manejan. Se ha salido un poco de control en ámbitos como la vacunación, como el manejo en los hospitales, en las UCIs. Ya llevamos más de un año y aún no estamos preparados. Hay agotados medicamentos, llegan un día vacunas, otros no, entonces aún no estamos preparados el sistema de salud es muy bajo para un evento como estos, inesperado. Para concluir, podemos ver casos y casos, o ejemplos si se quiere. Podemos hacer más contextos históricos. Sin embargo, al final vamos a ver que la medicina, la salud, el derecho a estar sano en este país es más que un privilegio, es un negocio. Desde casi siempre, no todos han contado con las mejores condiciones. Las inversiones a la salud no son tan altas y sin embargo mueven mucho dinero. La realidad es que no hay buenas garantías para la población. En cambio, siempre ha estado un interés privado que se mueve alrededor por distintos objetivos, pero que al final saca beneficio de esto. Para sí mismos y para el pueblo hay poco o casi nada.